yo vi cómo el pueblo de Dios estaba sujeto. Y yo veía cómo el pueblo de Dios era como que si hubiera otra persona que lo tenía agarrado de sus pies. Yo no sé si usted ha visto cuando un chiquito se le tira uno al piso y quiere hacer un berrinche y lo abraza de los pies y usted intenta caminar y el chiquito usted no lo suelta. Pero no era un niño lo que los tenía agarrados, era gente grande. Y pude ver cómo de repente también habían personas que las tenían completamente abrazadas. Y yo me desperté muy inquieta. Yo dije, Señor, ¿qué es esto? Porque tu pueblo está tan amarrado, tan agarrado, tan atado. Y el Señor me dijo esta palabra: porque no sueltan el espíritu de la religión. Y hoy le voy a hablar del espíritu de la religión. Y quiero que sepa que esto no es para la gente de afuera. Quiero que sepa que esto es para usted y para mí. Quiero que sepa que el espíritu de la religión se ha movido durante siglos y siglos en la tierra. Y si hay algo que ha intentado es que el pueblo de Dios no sea libre y que no pueda vivir la libertad de lo que Cristo le vino a dar. Porque han pasado 2000 años después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No voy a hablar de su muerte, voy a hablar de su resurrección. Hablamos del Cristo vivo, del Cristo resucitado. Han pasado 2000 años y la gente sigue caminando bajo yugos de esclavitud, y esa esclavitud está completamente relacionada con el espíritu de religión. Hace 2 semanas hablé, o 3, del espíritu de Goliat. Hablé también hace unos días atrás, el domingo pasado, estuvimos hablando de cómo Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, ¿verdad? Cómo ellos se mantuvieron en Babilonia y mantuvieron su identidad y mantuvieron sus convicciones y sus creencias firmes a pesar de estar en un lugar con otra cultura. Pero ellos quisieron estar firmes. Y el Espíritu de Dios me hablaba, el espíritu de religión, que muchas veces, y te voy a decir, esta palabra de hoy es esto: cuidado. Cuidado, iglesia, porque la religión te ha abrazado. Cuidado. Y cuando hablo de religión, deje de pensar en el catolicismo, deje de pensar en el testigo de Jehová. Le estoy hablando a los evangélicos, le estoy hablando a los cristianos que sin darse cuenta empezaron a caminar en un espíritu de religiosidad. Y tal vez hemos estado abrazando esto. ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, si usted viene aquí a la fuerza y a usted le cuesta mucho venir, déjeme decirle que usted se está moviendo en un espíritu de religión. Viene a cumplir, pero no viene a una cita con su Señor. Porque yo quiero que usted sepa esto. Esta semana hemos tenido, creo que 2 citas ahí con Génesis, creo que 2. Hubo una allá en San Isidro de Heredia. La cita era a las 9 en punto, con el gerente de esa compañía. ¿Sabe con cuántos minutos tarde llegamos? Ninguno, porque era una cita importante. ¿Qué tan importante es su tiempo con Dios? ¿Qué tan importante es su cita con Dios? Si usted sabe que usted va a ir, no sé, a la municipalidad, y a usted el alcalde le dio una cita, una hora específica, y usted sabe que la agenda de ese alcalde es muy detallada, que si usted llega media hora tarde no lo va a atender porque va a ver al otro, usted va a llegar puntual porque usted es el interesado. ¿Cómo está haciendo su cita con Dios? ¿Cómo está en su agenda el tiempo con Dios? Es que yo llego tarde porque me cogió, porque me lavé el pelo, me cogió tarde porque me tenía que lavar los dientes, me cogió tarde porque... Mire, hermano, usted en primer lugar, si usted no se mueve en reverencia delante del tiempo de Dios y la presencia de Dios, usted se está moviendo en religiosidad. Así de fuerte. Si usted viene obligado, hermano, si por un lado hace unas cosas y por otro lado no hace otras, usted se está moviendo en un espíritu de religión. No, yo sí alabo, pero no diezmo. Qué fuerte. No, yo sí diezmo, pero no me gusta servir. No, es más, si usted no diezma, si usted no danza, si usted no se siente en reverencia delante de la presencia de Dios, si usted no tiene temor del gran yo soy que está en este lugar, si usted no le gusta servir, si usted no quiere comprometerse, usted lo único que está haciendo es un religioso más. Porque eso que usted hace aquí lo puede hacer en la misa, lo puede hacer en la reunión de los sábados, lo puede hacer en la iglesia adventista. ¿Qué es la diferencia? ¿Por qué usted está siguiendo aquí al gran
yo soy? ¿Por qué usted está creyendo en Jehová de los ejércitos, el que está aquí en la escritura? ¿Y por qué cuándo? Y hoy está la pregunta del día: ¿cuándo usted nació de nuevo? Porque el que nace del agua y del espíritu tiene que tener un cambio. ¿Sabe que por eso la iglesia sigue mal? Por eso la iglesia siguen los chismes, por eso la iglesia siguen las murmuraciones, por eso siguen los pleitos, por eso siguen las divisiones. Porque solo somos un montón de religiosos que nos reunimos de vez en cuando a sentir que estamos haciendo algo bien y a justificarnos y decirnos que somos mejores que otros. Y tal vez no estamos ni cerca de Dios. Porque el religioso no aprende a tener una relación con su Cristo. Váyase por favor conmigo al libro de Mateo 23. Hermano, yo quiero que hoy usted piense en usted. Ni siquiera piense en el de la par. Y yo le pido al Espíritu Santo de Dios que hoy se nos revele cómo he llorado cuando yo miré a esa gente y veía el pueblo de Dios, y el Señor me decía: este es mi pueblo, que no podían moverse porque tenían ese espíritu de religión abrazado. Este es mi pueblo, que no puede servir ni hacer nada porque no se suelta de ese espíritu de religión. Yo pude sentir como el Señor decía: ¿cuánto falta para que entren en un nuevo nacimiento? ¿Cuánto falta? Quiero que hoy usted se ponga a pensar cómo nació usted de nuevo, cómo usted conoció a Cristo, cómo usted ha visto a Dios, cómo ha sido su relación con Dios. Es más, voy a decir esto, ni siquiera se lo voy a preguntar porque no quiero la respuesta. ¿Cuánto ora usted al día? ¿Cuánto lee usted la palabra en su día a día? No me digan la semana, porque nadie tiene una comida a la semana. Usted come 3 veces al día mínimo. Y hay gente que le gusta hacer meriendas, y hay gente que le gusta el atol de la noche a las 10, y hay gente que se toma el tecito con la galleta, y resulta que usted cuando ve, usted comió 5, 6, 7 veces. Pasa llenando la pancita y el espíritu. Porque usted se puede creer muy cristiano, pero si usted no está leyendo la palabra, usted es un religioso. Usted se puede creer muy cristiano y saberse los versículos de memoria, pero si usted no está teniendo tiempos de oración, de comunión con su Padre diarios, óigame iglesia, esto no es semanal, diarios, usted es otro religioso más. Ay, qué mal que están los hermanos aquellos. Ay, qué mal que está Julano. ¿Sabe qué? Entre menos lee la palabra, más se siente en autoridad de estar juzgando y criticando. Entre menos lee la palabra, más cree usted que usted puede perfeccionar las cosas, porque entonces usted sabe que está haciendo todo a su manera, en su carne, pero no bajo la voluntad de Dios. Porque cuando yo me confronto con la voluntad de Dios, resulta que no es la mía, y lo que yo quiero dejar, Él me dice que no lo deje. Y cuando yo me quiero ir, Él me dice que no me vaya. Y cuando por un momento mi orgullo se establece, yo digo: no, es que esto no es posible, Él me lo viene a quebrar, porque Él necesita que este vaso. Hoy le decía, me fui atrás y solo le decía: Señor, aquí hoy no está ni la esposa, ni está la madre, ni está la hija, ni la hermana. Aquí solo está un vaso para que tú te manifiestes. Y eso quiere decir que me tiene que quebrar. Porque yo no puedo hablar en mis emociones por cómo me siento, contenta, feliz, enojada, decepcionada, triste, frustrada. No, el vaso de Dios se tiene que dejar llenar por la presencia de Dios para que fluya a pesar de mis emociones. ¿Que tienes emociones? Sí, pero eso no te puede dominar. Te domina su presencia, te domina su soberanía de que se hace lo que Él quiere y no lo que yo quiero. ¿Qué detiene a cada mujer y a cada hombre casado en este lugar de no divorciarse, incluyéndome? Porque todas las parejas tienen días malos, porque todas las parejas viven decepciones, porque todas las parejas se dan cuenta en un momento que tal vez esa no era la persona, pero resulta que Dios te puso ahí. Y si te puso ahí es por algo. Y entonces, si por alguna razón viene ese pensamiento o esa idea, Dios es el primero que te va a decir: no, muere a ti mismo. Muere a ti mismo. Solo hay 2 cosas
bíblicamente hablando, para que una persona se divorcie. Y hasta le dice, y si quieres, porque también dice, pero si no quieres, te puedes quedar ahí, que es el adulterio y la agresión, porque dice que quién golpeará su cuerpo y quién lo maltratará. Una agresión física. Pero después de ahí dice que la mujer gane al hombre con su respuesta blanda. Después de ahí dice que las mujeres respeten a su esposo. Hermano, vieras que entre paréntesis no dice que lo respete si es muy bueno, si es muy malo, si es muy caballeroso. Respeten a su esposo y amen a los hombres. Les dice, y amen a sus mujeres. Es que cómo cuesta crucificarse en la cruz. ¿Y sabe qué es lo único que nos podría ayudar a crucificarnos? Es que de verdad nazcamos de nuevo. Es que no vivamos bajo la religión. Porque la religión vive diciéndote esto sí, esto no, esto sí, esto no. Váyase a Mateo 23 y le voy a leer un poquito. Vamos a leer juntos. Entonces Jesús habló a la gente, a sus discípulos, diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Y quiero que sepa que la cátedra era un lugar de filosofía. Y sentarse allí es cuando usted llegaba a la más alta autoridad para poder instruir a las personas. Y Jesús les dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Quiere decir que ahí se sentaba gente que conocía la palabra, que entendía la palabra, gente que aplicaba de alguna manera la palabra. Y dice: así que todo lo que os digan que guarden, guárdenlo, háganlo, pero no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y es que algo que usted se tiene que llevar hoy conmigo, y que en otros versículos lo dice de manera diferente, es que esto es de fruto. El fruto va a mostrar realmente lo que hay en esa persona. No lo que habla, no lo que dice que va a hacer, no las promesas, no las buenas historias, ni siquiera el montón de versículos que se sepa. Es lo que hace, el cómo actúa. El fruto va a determinar lo que realmente usted y yo somos. Y Jesús dice: los escribas y los fariseos se sentaban en la cátedra de Moisés y dicen que hagan lo que dicen, pero no hagan lo que hacen con sus obras, porque lo que dicen no lo hacen. Tengan amor, pero no tienen amor. Tengan paz, pero no tienen paz. Vivan con paciencia, perdonen a sus semejantes, pero ellos no lo aplican. Entonces no hay fruto. Sigue diciendo: mi amor, ¿te puedo pedir ayuda? Puedes poner el abanico diferente para que no me cierre la Biblia. Gracias. Dicen y no hacen. Versículo 4: porque atan cargas pesadas. Mire, y aquí me hablaba el Espíritu Santo de Dios. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ni ellos con un dedo quieren moverlas. Hermano, tenga cuidado a quien sigue. Tenga cuidado a quien usted está observando como un ejemplo, porque si no hay fruto, usted no puede seguir a esa persona. Dice aquí que la religión, le estoy hablando del espíritu de religión. Los escribas y los fariseos eran unos religiosos, y quiero que sepa, la religión mató a Cristo. El espíritu de religión fue tan fuerte que cuando Cristo vino, la verdad, la luz, el Hijo de Dios mismo, no lo pudieron recibir porque no lo podían meter en el cuadro de la religión. Y entonces la religión provocó que se llenaran de enojo, de odio, al punto de querer llevarlo a la muerte. Fue tan fuerte. Yo quiero que usted entienda lo fuerte que es el espíritu de la religión. Es tan fuerte lo que sucedió que la gente escogió a Barrabás antes de Cristo. Cristo no se defendió, Cristo no había hecho nada, Cristo hizo milagros, Cristo hizo señales, Cristo se manifestó en amor a la gente y en paciencia, y escogieron a Barrabás. Porque la religión no acepta lo nacido de Dios.
La religión, mire, yo no sé cuántas veces usted ha estado en alguna familia donde cuando se dan cuenta de quién es usted, se le viene toda la familia encima. No quieren nada con usted. Lo critican, lo acusan, lo juzgan, se molestan, se levantan a decir: si usted se hace de eso, mire, si usted se cambia de religión, yo a usted lo desheredo. Si usted se cambia de religión, yo a usted lo desconozco. ¿Cuánta gente? Yo vi un video ayer, esto es real, esto pasó el día de ayer, le estoy hablando, hoy es 11 de agosto, ¿verdad? El 10. Allá en el oriente, los musulmanes están tan llenos de odio para cualquier persona que se levante de otra religión, que agarraron a una persona, a una mujer, la amarraron a un caballo. Le estoy hablando de ayer, no le estoy hablando de hace 50 años. Agarraron a una mujer y la amarraron a un caballo y pusieron el caballo a correr, y la mujer se iba desbaratando en esas calles por no aceptar que iba a dejar su creencia. Usted deje de pensar solo en Costa Rica, porque esto es más que esto. Usted deje de pensar solo aquí en los evangeliquitos que se quieren mucho, porque hasta la iglesia evangélica está mal. Y yo me dije hoy, usted no sabe, yo venía con mucho temor y temblor delante de mi Señor, porque yo dije: Señor, voy a tocar temas que a la gente no le gusta que se hablen. ¿Y sabes qué me dijo? Me dijo, igual que en Juan 6:60, cuando yo hablé, muchos dijeron ese día que el mensaje era fuerte y se fueron. Y me dijo: y vas a ir dispuesta a que si alguien se va por este mensaje, que se vaya, pero tú vas a hablar lo que tengo que hablar. Porque hasta que la gente no entienda y no nazca de nuevo, y ese era el principio, y lo voy a repetir hoy muchas veces, tienes que nacer de nuevo. Si creciste en una iglesia evangélica, suéltate de la religión, tienes que nacer de nuevo. Hay gente que se acostumbró toda la vida a estar en una banca de una iglesia y se volvió un religioso, pero no recibe nada del Espíritu, no recibe nada de Dios, porque nada más creció allí, entre bancas, entre pastores, entre hermanitos, y se acostumbró. Y tienes que nacer de nuevo. Génesis creció en un ir y venir, un tiempo en el mundo y luego en la iglesia. Y cuando Génesis se revela, mi hija mayor empieza con sus cosas extrañas, como toda adolescente. Si usted tiene hijos adolescentes, no se preocupe, el Señor está ahí. Y cuando empieza con sus temas de adolescencia, el Espíritu de Dios le decía: Señor, ¿por qué oro? Seguro es la brujería, seguro las cadenas del papá, seguro yo quería, todo el mundo era culpable. Y el Señor me dijo: ora para que ella me conozca. Porque esto que estaba pasando, lo único que Dios quería es que dejara de seguir al Dios de Alejandra y conociera al Dios de Génesis. Y empecé a orar: revélate, Señor, que mi hija te conozca, revélate, Espíritu Santo, que mi hija te conozca. Ya yo no quiero que hable del Dios de alguien. Es más, voy a hacer una pregunta intercalada. Evelyn, hermanita Evelyn, ¿usted sabe quién es Michael Jackson? Si usted escucha alguna piecilla ahí de esas, usted sabe que es de él. Sí, pero usted lo conoce, usted sabe qué come él, usted habló con él, usted llegó a su casa, fue invitada a esa casa. Así hay mucha gente sentada hoy aquí, me da mucha tristeza decir esto. Han escuchado de un Dios, pero no conocen a Dios. Han escuchado de que Él existe, de que Él se mueve, pero no lo han oído, pero no lo han visto, pero no lo han vivido, pero no lo han sentido, pero no han visto su revelación en su casa, porque siguen con el espíritu de religiosidad. Y crees que la religión, que el Dios verdadero se mueve en cómo vistes, en cómo hablas, en a qué lugar va. Y es más que eso, es una relación con el Dios eterno. Es que cuando Él me dice vaya, yo voy. Es que cuando Él me dice quédate, yo me quedo. Es que cuando Él me dice suéltate de todos, me suelto de todos, aunque me duela. Porque Dios no viene, por favor, sáquese el país de las maravillas y Alicia de su cabeza. Cristo no vino a darte favores. Cristo no vino a hacer que te sientas bien. Cristo no vino a darte cosquillas. Cristo no vino ni siquiera a bendecirte. Él vino a salvarte.
y ya te dio la salvación. Ay, es que si Dios no hace esto en mi vida, entonces yo no le creo. Es que si Dios no hace aquello, ay, es que yo oré y Dios no lo hizo. Entonces, porque si no eres religioso, vas a respetar la soberanía de Dios. Dios, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Sin nada me vine al mundo y sin nada me voy. Aquí se van a quedar mis hijos, aquí se va a quedar mi esposo, aquí se van a quedar mis papás, aquí se va a quedar mi hermano, aquí se va a quedar todo. Pero Él, que es eterno, de mis decisiones va a depender el si yo me voy con Él o no. De mis decisiones. Hoy tienes que soltarte. Hoy tienes que soltarte. Si ese espíritu de religión te ha abrazado, si ese espíritu de religión te ha, y yo le vuelvo a decir, católico, evangélico, testigo de Jehová, el espíritu es el mismo y se mueve igual en cualquier lugar. Ay, es que yo soy, ¿usted qué es? ¿Nació de nuevo? ¿Nació de nuevo? Sigue el versículo 5, Mateo 23:5. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Ensanchan sus filacterias, extienden los flecos de sus mantos. Saben que las filacterias eran unas cajas de cuero donde se ponían los pergaminos. Y dice que los fariseos y los escribas las hacían más grandes para que se vieran más religiosos. Hacían los mantos, los bordes más largos para parecer más santos. Una característica del espíritu de religiosidad es que le gusta aparentar. ¿A cuánta gente he visto estar en altares, estar en posiciones que lo único es una pura pantalla? Que no hay, mire hermanos, huya de esos lugares. Cuando usted no puede tocar al ungido porque se le va la unción, huya, eso es del diablo. A Cristo lo tocaban y los milagros sucedían y Él se dejaba. Si usted está en un lugar donde esa persona necesita guardaespaldas, porque el ángel de Jehová seguro no es el que lo protege, huya de esos lugares. Porque Dios ya tiene el día y la hora que alguien va a fallecer y el cómo va a fallecer. Si yo vivo confiada, Cristo siendo Cristo, Jesús entre multitudes que lo querían apedrear, que lo querían matar, que lo querían condenar, ¿y quién lo quería hacer? Los religiosos. Cristo nunca anduvo guardaespaldas, se camuflaba, porque Él tenía un propósito y el propósito se va a cumplir. Les gusta sobresalir. El espíritu de religión llega a los lugares, se mete entre la gente y empieza a que quiera sobresalir, a que necesite ser reconocido, a que te digan el nombre. Una vez había un hermano y entonces estábamos hablando de Jesús, un hermano en una escalera, y alguien llegó, pastor, y el hermano en la escalera, pastor, hermano, me estaba hablando a mí, es que yo soy el apóstol. Es que yo creí que se había equivocado. No quería volverlo a ver porque no le dijeron el título. Gente que le gusta sobresalir, gente que le dice a la gente cómo le tienen que decir. Tenga cuidado. Tenga cuidado con poner a gente que le quiere quitar el lugar a Dios. Me preocuparon algunas cosas y se las voy a contar. La palabra religión significa conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, sentimientos de veneración y temor hacia ella, o sea, hacia esa religión, normas morales para la conducta individual y social, prácticas rituales, principalmente con sacrificios para dar culto o oración. Es una obligación de conciencia, cumplimiento de un deber. Proviene del latín relegere, que significa recoger o agrupar, y se originó como un resultado del esfuerzo del ser humano por contactarse con el más allá. Nada de eso me sonó bíblico. Ni me tengo que contactar con el más allá, ni tampoco tengo que esforzarme, es una obligación. Cuando la palabra de Dios dice hagan todo por alegría, con contentamiento. Dice también que tengo que dar sacrificio para dar culto. ¿Cuál es el sacrificio? Y esto pide Él de mí: hacer justicia, misericordia
y ser humilde ante Él. Eso es lo que dice la palabra, pero aquí dicen otras cosas. La religión, según Wikipedia, es la actividad humana que abarca creencias, prácticas sobre cuestiones de tipo existencial, moral y sobrenatural. Y la religión está sumamente relacionada a la parte política. Resulta que estudié que los estadistas dicen que es muy bueno un país muy religioso porque el PIB de ese lugar aumenta. Porque como la gente empieza a tener fe, entonces empiezan a poner su confianza en las cosas que pueden llegar a hacer. Y al gobierno le funciona. Pero yo necesito que hoy, y usted y yo, nos soltemos de la religión. Existen en este momento, al día de hoy, más de 4.200 religiones en todo el mundo. Las 5 más importantes son el cristianismo, y cuando hablo de cristianismo es todos los que crean en Cristo, no importa si son anglicanos, bautistas, pentecostales, católicos, y no importa si son católicos renovados, toda la rama del que crea en Cristo. Entonces tenemos al cristianismo, al judaísmo, al hinduismo, al budismo y al islam. Pero en este 2024 se espera que el islam crezca como nunca antes, aún más que el cristianismo. Esos que yo vi en el video de ayer, que agarraron a esa mujer, la amarraron en el caballo y la mataron donde la llevaban hasta que muriera, esa es la que va a crecer. Porque si hay algo que la religión llena el corazón es de odio. Una persona religiosa odia a los de la otra religión. Nos llena de odio. Y dentro de algunas cosas de cómo surge el cristianismo, hubieron 2 temas que me preocuparon. El cristianismo se tergiversa después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. De repente alguien dice que Pedro es el primer apóstol y que sobre él iba a edificar la iglesia, y se levanta alguien que dice: el Papa es infalible, el Papa no se puede cuestionar. Eso está en la ley de la religión. El Papa no se equivoca porque el Papa tiene una relación directa con Dios. Y yo quiero decirle, eso es antibíblico. El único que no falla, el único que no se equivoca es nuestro Señor Jesucristo. Pero después de ahí yo quiero que usted sepa que no hay hombre sobre la faz de la tierra que esté pisándola en este momento, que tenga infalibilidad o que pueda creer que nunca se va a equivocar. Se equivocan igual que cualquiera, fallan igual que cualquiera, tienen emociones igual que cualquiera, se enojan como cualquiera. Pero la religión dice que hay una estructura y donde el Papa es infalible y no se equivoca, y que para obtener el perdón de Dios tenemos que hacer penitencia. Por favor, ¿alguien puede buscar eso en la Biblia? Porque busqué en todas estas páginas y no hay por qué hacer penitencia. Jesús dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús dijo: yo le perdono los pecados. Jesús dijo: por gracia recibisteis de mí. La Biblia nos enseña que Jesús lo dio por gracia, no por penitencia. Usted puede irse de rodillas de aquí hasta la China. Usted puede quedarse toda la tarde subido, en granos de maíz. Usted puede hacer todos los votos que usted quiera, pero yo le quiero decir que la palabra es clara y sencilla, y la salvación se recibe por gracia. Pero ¿sabe qué es lo más triste? Que Él dice: a los míos vine y los míos no me recibieron. Él vino a su pueblo, Él vino a sus hijos. Y hoy, 2000 años después, yo quiero decirle: el Señor viene. Y Él ha venido a cada uno de nosotros. Pero en nosotros está si le vamos o no a recibir. Si le va a ganar la religión en mi corazón, o yo de verdad le voy a creer a Dios. Si voy a seguir siendo la misma tradicionalista que venía a la iglesia cuando tenía 2 años y me sentaban ahí en la banca, o yo voy a conocer de Cristo porque voy a nacer de nuevo. Es una decisión. Y sabes, hoy puedes nacer de nuevo. Amén. El Espíritu Santo de Dios nos quiere llevar a nacer de nuevo.
Los escribas son personas intelectuales, ellos contabilizaban, sacaban cuentas económicas, y los fariseos conocían bien la ley. Ellos se atrevían a instruir verbalmente, ¿sabe? La tenían aquí la escritura, se la sabían de memoria e instruían verbalmente. Eran gente de negocios, y dice aquí la escritura. Entonces volvemos, versículo 8, versículo 7, no, versículo 6. Aman a los primeros asientos en las cenas, las primeras sillas en las sinagogas. Las sinagogas representan las congregaciones. En las salutaciones, en las plazas, que los hombres los llamen rabí, rabí. ¿Saben qué significa la palabra rabí? ¿Alguien sabe? Significa padre. Significa padre. Pero vosotros, y escúcheme esto, Dios nos está hablando. Pero vosotros no queráis que les llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. ¿Quién dice todos? Ahí estaban los apóstoles, sí, porque no hay nadie que sea infalible. Porque aunque hayan sido apóstoles, fallaron. Y no llamen Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. ¿Sabe por qué le digo que es que esta iglesia evangélica se las trae? Porque entonces allá estamos con algunos que dicen que son patriarcas. Y aquí dice que a nadie le digan Padre nuestro, porque el único Padre que usted y yo tenemos es el que está en el cielo. Solo tenemos un Padre. Y sigue diciendo: el que es mayor de vosotros. Ah, sí, usted es mayor, usted se siente muy grande, usted está en un nivel muy alto, entonces sírvale al resto, a todos. Ahí lo dice: el que es mayor sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos. Mire, usted puede poner más hay de nosotros, religiosos, hipócritas. ¿Sabe qué duro? Vea lo que dice: porque le cierran el reino de los cielos delante de los hombres, porque ni entran ustedes ni dejan entrar a otros. El religioso siente que solo él. El religioso siente que solo ellos tienen la razón. El religioso siente que solo lo que ellos dicen es verdad. El religioso no se abre a otras. No, solo lo que yo digo y punto. Recuerdo a mi papito, que tal vez me esté viendo, que lo amo. Papito, te amo si me estás viendo. Y en su desconocimiento, en su ignorancia, me golpeaba la mesa. Yo lloraba por ir a la iglesia. Yo le decía: papi, por favor, déjeme ir a la iglesia, yo quiero ir. Prefiero verte en un baile antes que con ese montón de... Papi, pero yo quiero ir. No, yo soy católico, apostólico, romano. Y se sentía fuerte detrás de un escudo de religiosidad. Porque les dije algo al inicio: vean el fruto. El fruto que estamos dando va a determinar si usted es digno o no de seguir. Cuando Pablo se atreve a decir: lo que yo he hecho, vayan y háganlo. Lo que han visto en mí, esto también haced. Había un fruto en él. ¿De qué? De amor, de entrega, de sacrificio, de esfuerzo. Mire, no sé si usted recuerda cómo conoció Saulo a Cristo. Y ahorita lo vamos a ver un poco. Jesús empieza a decirles, porque cuando leemos Mateo 23, justo viene diciendo: Jesús acusa a los escribas y los fariseos. Y es que los escribas y los fariseos eran los religiosos del momento. Eran los que explicaban las escrituras, eran los que tenían la verdad, eran los que crucificaron al maestro. Y lo vuelvo a decir, porque yo quiero saber, si Cristo viniera hoy nuevamente, ¿usted cree que usted y yo no lo crucificaríamos? ¿Usted cree que usted y yo no lo crucificaríamos? Porque si el espíritu de religión está en nosotros, usted y yo lo volvemos a crucificar. Era un escándalo. Jesús fue un escándalo. Jesús empezó a hacer cosas. Sanó en el día de reposo. Comieron, agarraron en el día de reposo. ¡Ay, sea condenado! Condénenlo, merece la pena de muerte. ¿Por qué ustedes no ayunan? Y Jesús le dice: ¿por qué no van a ayunar cuando están con las bodas? Pero va a venir un tiempo
Ellos no entendían, tenían al maestro entre ellos y no lo conocieron, no lo identificaron. La religión era tan fuerte, él no calzaba en la religión. Él no calzaba, porque sabe que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios nunca habló de religión, habló de relación. Desde el inicio de la creación, Dios quería relacionarse tú a tú con los hombres y las mujeres. Dios quería una relación estrecha. Dios quería, como cuando Él llegó al huerto del Edén, Él hablaba con Adán y Eva. Él se relacionaba con Adán y Eva. Él le decía a Adán y a Eva lo que tenían que hacer. Él le decía cómo hacerlos. Él les decía qué comer. Yo me imagino el tiempo más hermoso que la humanidad haya podido tener. Señor, y esto me lo puedo comer. Cómaselo, eso es riquísimo, súper dulce. Venga, comas esto otro ahora. Venga, pruebe. El hombre preguntaba todo y su Padre presente les contestaba todo. Esa era la relación que Dios quería. Pero el hombre mete su mano, porque en todo lo que metemos la mano lo echamos a perder. Porque en todo lo que queremos hacer a nuestra manera lo echamos a perder. Por eso voy a decir esto, iglesia. Los jóvenes que hay en su casa, ¿quieren algo con Dios o no? ¿Y es usted responsable o no? Porque en lugar de hablarle del Dios de amor, solo le has hablado del Dios de juicio. Porque en lugar de abrir paso al Dios que perdona, que restaura, que liberta, solo habla del Dios que condena, que acusa. Porque lo que para ti no es aceptable, entonces crees que para Dios no es aceptable. ¿Quién dijo que Dios no puede aceptar lo que tú no aceptas? ¿Quién dijo que Dios no puede usar lo que tú no quieres usar? ¿Cómo estás formando en tu casa? ¿Estás haciendo un Dios accesible o inaccesible? Bueno, vamos a ver si Dios nos escucha, porque como has pecado tanto esta semana, y Dios está allá en su pureza y su santidad, y Dios aborrece al pecador, y Dios no quiere nada con el pecado, ni con el mundo. No, al contrario, amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él te ama, Él te amó, Él se entregó por ti. Ahora tú tienes que creer, sí. Tú tienes que dar el paso adelante, sí. Tú tienes que dejar todo por Él, sí. Pero primero Él te abraza con amor, te limpia, te sana, empieza a restaurarte, te da identidad. Una y otra vez en todos los versículos, y no voy a leer todo, pero si usted lee ahí conmigo, 14, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Ay de vosotros, escribas y fariseos, versículo 15, hipócritas. Recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez que lo haces, oiga qué fuerte, lo hacen 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Un prosélito es un seguidor. Dice, ustedes van por mar y tierra y hacen seguidores y los convierten 2 veces peor que ustedes en hijos del infierno. Porque como los alcanzaban con la religión, como yo llego y empiezo a decir, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, no te puedes juntar con aquello, si usted va a aquel lugar está mal, si usted hace esto. Y terminamos creando personas que quieren vivir agradando al hombre, pero nunca sienten en su corazón realmente un cambio. Usted tiene que orar, hermano. Yo le quiero pedir algo, usted cámbielo. Usted tiene que orar. Usted tiene que pedirle al Señor. Si usted ve que hay algo mal en su casa, empiece a orar. Oré una semana por algo y como no me salió, ya me desesperé y me enojé. Ay, esto seguro no es de Dios. Es que esto no es de Dios, porque si Dios hubiera querido ya Dios. No, pague el precio. Ore por sus hijos. Ore por su esposo. Pague el precio de rodillas. Ore por su cónyuge. Con temor y temblor voy a decir esto, pero aquí hay mucha gente que está mal porque lo que menos hace es orar por su cónyuge, solo ora por usted. Ay, Señor, yo estoy tan mal, yo estoy tan sufrida, y ora por su esposo. Ore por su esposo. Ore por su esposa. Dios no se manifiesta porque usted ora desde el yo y no ora desde la voluntad de Dios. Él quiere cambiar. Él puede cambiar. Él puede transformar. Pero se tiene que soltar la religión, porque la religión lo único que hace es decir, yo soy muy buena en esto, y él es malo en aquello. Eso lo hace la religión. Yo puedo ponerme en o puedo decir, ay, él es muy bueno en esto, yo soy muy mala en esto y esto.
Porque la religión solo me hace ver lo malo de los otros, pero la religión no me hace ver lo malo de mí. Quiero decirle, ¿sabe qué? Aunque yo no le caiga bien hoy, le voy a decir, aquí ustedes todos estamos mal. Todos estamos mal, porque a nadie nos gusta reconocer lo malos que somos. A nadie aquí nos gusta decir, sí, sabe que la embarré, soy una ignorante, soy una inconsciente, sabe que lo hice mal. No, todo es aquel hizo, aquel dijo, aquel. Y usted, hermanita y hermanito, ay, nosotros somos muy buenos. Pues no, igual de mal que el otro, tal vez hasta peor, porque ni siquiera se está dando cuenta de lo que usted está fallando. Ay de vosotros, guías de ciegos, que dicen, si alguno jura por el templo no es nada, pero si el otro jura por el oro, ahí sí. Si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por eso sí. Y entonces decía aquí que los fariseos habían hecho esto para proveerse a sí mismos de justificaciones, porque les gustaba vivir con impunidad. ¿Qué hablamos del Papa? Él no se equivoca. Y los fariseos hicieron eso. No, nosotros no nos equivocamos. Hasta lo malo que hacemos es correcto. No, si nosotros, porque ¿sabe qué leí? Resulta que en base a esto, el Papa puede cambiar la Biblia a su antojo, porque supuestamente él es un hombre al que Dios le da revelación. Y entonces él puede cambiar las leyes de lo que está escrito en la palabra si él lo siente bien y lo habla con un concilio hay otras que no son sacerdotes ni obispos, son otros ahí, el clero. ¿Cómo? Cardenales, no sé. Y si están en acuerdo, lo cambian. Y la Biblia dice, si yo mismo, Pablo, o un ángel viniera del cielo y les hablara un evangelio diferente al que yo les estoy enseñando, sea anatema. Porque nadie puede quitar, y así dice la Biblia, nadie puede quitar ni una coma, ni un punto de la escritura. Y toda, absolutamente toda, se cumplirá. ¿Quién nos dio el derecho de cambiarla? ¿Quién nos dio el derecho de colarla nosotros a nuestras cosas, a decir esto está bien o esto no? ¿Quién? El magisterio de la iglesia. El magisterio de la iglesia. ¿Qué pastor cree que puede decir, no, a mí dígame padre, cuando aquí dice que a nadie le digan padre? Y empiezan semanas a enseñar. Yo fui a un lugar, me dio tanta cólera, y yo oía al muchacho detrás, papi, tal cosa, como el pastor, ¿verdad? Génesis, ¿se acuerda? Papi. Y yo, qué raro, y todo el mundo era papi para arriba y papi para abajo. Y yo, ¿qué es esta cosa tan rara? Y llegué y me senté, eso fue a la entrada. Y toda la prédica fue, yo soy su papá, me tienen que ver como papá, yo soy el padre de este lugar, ustedes me tienen que decir padre. Y yo dije, qué doctrina del diablo. Pero ¿sabe por qué nos engañan? Porque usted no lee la palabra. Los que predican tienen un porcentaje, le voy a decir que pueden tener un 25% de culpa, pero el otro 75% lo tenemos nosotros por dejarnos de ignorantes y en lugar de estudiar las escrituras, empezar a creer todo lo que nos andan diciendo. Y vea la iglesia como está, vea al pueblo de Dios como está, porque todo lo que le dicen sí, amén, y de repente cuando ya algo no me gusta, me voy a otro lugar porque ahí tal vez me dicen algo que sí me gusta, pero es que no seguimos lo que nos gusta, seguimos lo que está escrito. Se ha desfigurado el evangelio, se han desfigurado las posiciones de autoridad, se desvirtúa la forma de Cristo. El que se siente mayor, sírvale al resto. Un pastor que a usted lo visita y no puede lavar su tacita, porque no, a mí que me recojan, que me lleven, que tenga cuidado. A veces no las lavamos, pero a veces sí. A veces ayudamos, porque el que se cree mayor, que le sirva al resto. Hermanos, es fruto. Por favor, hoy, Padre, yo pido en el nombre de Jesús que se caigan las vendas, porque hemos empezado a poner como santo y en lugares altos cosas que son abominables delante de la presencia de Dios. Porque nos dejamos enseñar, instruir doctrinas de demonios, palabras que nos hablan. Mire, crecemos en lugares donde nos adoctrinan, de que nacemos nos ponen algo que ni siquiera sabemos si somos.
qué usted cree que usted es de esa religión? ¿Por qué usted cree que usted pertenece a ese movimiento, a ese grupo? Estudie la palabra. Me dolió ver a la gente atada, a la gente que no sabe ni para dónde ir sin poder caminar. Quitan a Jesús como el primero. Cada religión ha querido poner a alguien en alto. En algunos lugares a María, en otros lugares el Papa, en otros lugares a Elena White, en otros lugares a John Smith. Le estoy hablando de hombres y mujeres que la gente ha querido poner en alto porque han querido seguir a alguien cuando han tenido a Jesús toda la vida de frente a ustedes, abierto y dispuesto a que ustedes le pidan y Él contestar. No necesitamos intermediarios. No necesitamos, ojo con lo que voy a decir. A mí me preocupan las iglesias donde los pastores enseñan que todos se lo tienen que consultar a ellos porque no pueden mover un pie sin que el pastor se los diga. Usted tiene el mismo Cristo que tengo yo. El mismo Jesús que me habla a mí le habla a usted. El mismo Espíritu Santo que se manifiesta en mi vida cuando oro se va a manifestar en su vida cuando usted ora también. Y le va a dar a usted, porque sabe, nuestro deber como personas que presidan, nuestro deber como líderes de autoridad, nuestro deber como cualquier posición es llevar a la gente a Cristo, a que se hagan dependientes de Él, a que le pregunten a Él, a que le consulten a Él, a que la soberanía de Él sea la que gobierne su vida, no un hombre o una mujer. No puede ser dependiente del hombre. Quitan a Jesús, quitan a Cristo como el primero. Vemos cómo por hacer unas cosas se justifican y se sienten en lo correcto, pero muestran contrarios. Yo un día le dije a mi esposo, ¿sabes? Y justo ayer lo hablé con la pastorcita Lorena. Y tenemos que hacernos más estrictos. A veces uno ve ciertas actitudes feas en ciertos líderes y uno empieza a justificar, no, pobrecito, seguro es la edad. No, pobrecita, es que seguro como ella siempre ha hablado así. Entonces por allá había alguien que siempre hablaba, es que mi esposo es un cabrón. Ese cabrón esto y lo otro, y hablaba súper mal. Y yo decía, ¡ah! Pero por otro lado, hacía otras cosas bonitas. Allá por un lado, sí, que Dios, que esto, que el amor. Y por otro lado, no se junte con aquel, no le hable a aquel, no, aléjese, sepárese. Entonces, si yo no veo el fruto y me dejo llevar solo por eso bueno de a veces, tenga cuidado porque nos contaminamos. Si nos contaminamos, cuando nos vemos andamos pensando igual. Cuando nos vemos andamos aconsejando igual. Si no se junte con esos. Ay no, tenga cuidado. Uy, no se junte con el mundo. Ay hermano, tenga cuidado con eso. El religioso no quiere que usted se junte con el mundo. Pero Jesús vino por el mundo. Y la luz del mundo somos usted y yo. ¿Cómo dice? ¿Cómo invocarán a aquel del cual no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Hermano, usted no puede creer que este solo es su círculo. Usted aquí viene a alimentarse, pero se tiene que ir a dar. Y usted se tiene que juntar con la gente y hablarle del amor de Cristo. Y empezar a hablarle, ¿y sabe qué? Y hable en contra de la religión. Hable en contra de la religión. Religiones de tradiciones que mantienen a la gente esclavizada, destruida. Mire, ¿cómo es posible que los coach? Le voy a hablar de gente secular. Si usted, bueno, este es cristiano, John Maxwell es cristiano. Había uno, Alex Day, no sé si alguien lo conoció. Gente coach, gente famosa, que enseña a la gente a salir adelante y todo eso. A veces tienen más revelación que los mismos hijos de Dios. A veces hablan mejor que los hijos de Dios, porque ellos dicen esto. Ellos dicen, Alex, si usted tiene 35 años de hacer lo mismo y eso no le ha funcionado, cámbielo. Y yo sé que hay gente que paga por ese coach de 1 hora hasta $800 o más. Pero Jesús nos dice que hasta que nosotros no vengamos a Él, que hasta que nosotros no lo reconozcamos a Él, no lo recibamos a Él, nosotros no vamos a tener un cambio en nuestra vida. Porque entonces vivimos con la tradición. Vemos que el matrimonio de mis papás se destruyó, pero yo quiero la tradición. Vemos que el matrimonio de mis abuelos se destruyó, pero yo quiero la tradición.
Porque hasta que Cristo no venga realmente, usted puede estar a la par del pastor, del papa, del padre, usted puede estar a la par de cualquier persona, que si usted no nace de nuevo, si Cristo en su corazón no lo trae a nuevo nacimiento, usted no va a cambiar. Si usted no nace de nuevo, usted no va a ver un cambio en su vida. Si usted no acepta a Cristo como su Señor, usted no va a ver un cambio en su hogar, en su familia. Tiene que venir el Cristo. Por eso es que ahorita vemos cómo tanta gente roba, abusa, ultraja, utiliza, se aprovechan. Y estoy hablando en todos los ámbitos religiosos, porque estamos hablando de un espíritu. Y quedamos claros, se mueven todas. No porque usted esté aquí sentado no se le puede mover el bichillo ese. Se mueve. Y dice el versículo 25: hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpian lo de afuera del vaso, lo del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. ¿Sabe que el Espíritu de Dios me decía que por eso hay tanta gente haciendo lo que hace? ¿Por qué catalogan a los pastores? ¿Por qué? ¿Que son unos qué? Ay, dígalo, hoy digámoslo bien, ladrones. Que son unos ladrones que se roban los diezmos. Pero ¿qué dice aquí? Dice que estas personas que se mueven en ese espíritu de religiosidad, su corazón, su interior está lleno de robo y de injusticia. ¿Sabe? Entonces, cuando esos pastores han hecho eso, sí, son un montón de religiosos. Utilizaron a la iglesia para lucrar, son religiosos. Es que yo necesito que usted hoy abra su mente, porque usted tiene que aprender a identificar el espíritu de la religión. Y cuando eso sucede, entonces usted no se va a ir en contra del reino de los cielos, porque el reino de los cielos siempre ha sido el mismo, pero el hombre religioso lo ha marcado diferente. No es el reino, no es nuestro Cristo el que habló con Adán y Eva en el huerto del Edén. Así que a mí no me venga a decir que Dios no le habla a las mujeres. Le habló a Adán y a Eva en el huerto del Edén. Pablo viene y dice, y la gente se agarra ya de un versículo y dice: no, las mujeres no pueden predicar porque Pablo dijo que no se levanten en la iglesia, así, en ese contexto. Pero después Pablo dice: no hay ni hombre ni mujer, ni griego ni judío, ni libre ni esclavo, todos somos iguales delante del Señor. Quiere decir que había un plan de Dios, un propósito de Dios, una manera de Dios. Váyase conmigo y usted puede leerse todo esto. Nada más voy a leer aquí 2 versículos más porque quiero pasar a otro capítulo. Versículo 37, ahí mismo en Mateo 23. Todo ese capítulo Jesús les dice: ay, fariseos, escribas, hipócritas. Ay, fariseos, escribas, hipócritas. Ay, vosotros, hipócritas. Él se va en eso. Es más, les dice sepulcros blanqueados. Le dice generación de víboras, serpientes. Porque así ve Dios al religioso. El religioso no recibe lo real de Dios. El religioso no está abierto para lo de Dios, porque no calza en lo que ellos creen. Pero dice versículo 37: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Quiero que hoy en eso usted ponga su nombre: Alejandra, Alejandra, que matas a los profetas, que apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces ha querido Dios juntar mi familia, mi casa? ¿Cuántas veces Dios ha querido manifestarse en mi hogar? ¿Cuántas veces Dios ha querido revelar su verdad a mi vida? Él quiso juntarnos bajo sus alas. Pero iglesia, ¿sabe qué? Somos usted y yo los que no queremos. Somos usted y yo los que no queremos soltar. Somos usted y yo los que no queremos dejar, porque no queremos soltar la religión. Usted tiene que soltar el espíritu de religión. Yo admiro a la gente que viene aquí, porque el pastor de pelo largo se las trae. Y yo siento que aquí, ya con solo esa primera impresión, un religioso no se acomoda. Y tras de eso pusimos a Alex a orar. Y Alex vino con el pelo suelto. Y entonces a veces al religioso eso como que... ay.
Pero a veces no es solo eso. A veces es el cómo vino vestida la hermanita. A veces nos choca cómo Dios usa al que canta. Nos molesta ver a los de la danza. A veces nos molesta ver a la gente tan contento y esa brincadera. Qué raros que son. Pero en el baile usted no dice eso. Pero no le decimos eso a los chiquillos cuando están haciendo esas cosas que los de aquí no hacen. Porque aquí nadie hace perreo intenso, hermano. Reprenda eso en el nombre de Jesús. Pero cuando vemos, no criticamos a esos. Está bueno que las chiquitas de 7 años estén perreando y hasta, ay, qué linda la chiquita, ay, qué bonita la cosita ahí. Pero ve al hermano aquí brincando y le choca. Ese es el espíritu de religiosidad. Ve al hermano aquí gritando, ¡hey, aleluya! Uy, no me vuelvo a sentar a la par de este. El espíritu de religiosidad, hermano, ahí está. Orando ahí. No ve atrás. Usted cuando esté aquí no ve atrás. Haz más de lo que viene, se siente solo ver atrás. Y uno dice, ¿qué estará haciendo? Conteo. Estará haciendo un censo, a ver quién viene. Usted no vea para atrás. Pero estamos viendo. Y entonces está como una hermanita un día que entonces, pastora, usted no sabe lo que yo vi en la adoración. Todos estábamos con los ojos cerrados adorando ahí. Y yo de repente abrí los ojos. Y había un hermanito, no lo cerraba, en toda la adoración no lo cerraba. Hermana, ¿y usted cómo lo vio? No, es que yo sentí abrirlos. Espíritus de religiosidad andan viendo a ver si aquel se hinca o no se hinca, si aquel alaba o no alaba, y perdóneme, pero a usted qué le importa lo que aquel haga en la presencia de Dios. Es Dios con la persona, es la persona con Cristo, y cada quien adora diferente. Es necesario que me suelte de eso. Empiezan bien, pero sin darse cuenta estamos puros los X-Men, mutamos. De repente hay un montón de X-Men sentados. ¿Usted ha visto, hermano? Váyase al libro de Gálatas capítulo 2. Que Dios nos ayude. Hermanos, que Dios nos ayude. Yo le oré mucho al Espíritu Santo. Yo dije, Señor, ¿por qué me das esta palabra? Pero va más allá. ¿Por qué me diste el sueño? Porque yo podía ver a la gente. Yo de verdad yo quería como decirle a mi esposo, mi amor, vea, vamos a hacer la pantomima. Yo me paro y usted me agarra de los pies y no me deja moverme. No te ensucies. Ya eso es otra cosa. Después, gente abrazada. Y cuando yo me desperté, fue la madrugada que me desperté a orar y me fui al sillón ahí, que estabas tú. Fue el miércoles, esa madrugada. Y yo dije, Señor, ¿qué es esto? Y Él me dijo así, es el espíritu de religión que tiene a mi pueblo. No lo sueltan. Hermano, y aquí entre nos, con perdón y respeto para todos, yo dije, seguro es el espíritu del catolicismo. Y me dijo, no, es el espíritu de religión, que se mueven evangélicos, que se mueven católicos y que se mueven todos, porque no los quiere dejar ver la verdad. Libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes de que vinieran algunos de parte de Jacobo, comían con los gentiles, pero después de que vinieron se retraían, se apartaban, tenía miedo de los de la circuncisión. En su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé también fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Óigame lo que pasa. Pablo llega donde está Pedro y Bernabé, y hay otros gentiles que ya habían recibido del Señor. Pero de repente a Pedro le entró el espíritu de religiosidad. Y Pedro dijo, ay no, ellos no están circuncidados. Ay no, ya con estos no como. Ay no, y si yo como con estos, ¿qué van a decir los otros de mí? Y Pablo llega y ve esa escena y Pablo se enoja y dice, ¿qué? ¿Qué le pasa? ¿Qué está haciendo? Pero si ya usted conocía la verdad, pero si ya usted sabía que el Dios poderoso vino por gentiles y por judíos. Pero, ¿y sabe por qué le
ahorita. Usted puede sentirse que usted no anda ese espiritillo ahí rondándole, y puede ser que lo tenga bien abrazado y usted no lo haya notado. Si usted se mueve para que otros vean lo que usted hace, usted no es espíritu de religiosidad. Si usted solo actúa bien cuando hay ciertas personas y con otras actúa de otra manera, usted anda en espíritu de religiosidad. Usted no puede vivir por lo que otros ven, usted vive por lo que Dios está haciendo en usted. Usted ya tiene una vida. Por eso, ¿qué era lo que más decía Jesús en eso? Hipócritas. ¿Y qué será un hipócrita? Hago algunas cosas, depende de cómo esté el asunto. Con unos hago una, pero con otros hago otra. Y por detrás soy opuesto. Pero Pablo viene y le habla. ¿Sabe por qué? Porque Pablo vio que Pedro empezó a mutar. El Pedro libre, el Pedro de Cristo, el Pedro que estuvo con el maestro, otra vez estaba volviendo al judaísmo. Otra vez estaba regresando a la religión de sus abuelos, de sus padres, de sus ancestros. Otra vez estaba regresando a la religión que su país tenía. Y Pablo le dice: un momentito, yo a usted, mire, ¿sabe qué? Le resisto. El resistir es como de larguito. Yo con usted mejor ni me junto ahorita, porque usted anda eso ahí y no le quiero ni hablar. Es importante para nacer de nuevo volver a Cristo. Es importante desear la luz. Es importante que yo, y hoy le vengo a hablar a muchos, a todos, a mí, yo necesito decidir amar a Cristo. Si te ama, es una decisión. Decide amar a Jesús. Decide amar a Jesús por sobre todo. Juan capítulo 3, libro de Juan capítulo 3, versículo 5 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Por favor, escúcheme esto: el que no nace del agua y del Espíritu. Se lo está diciendo a Nicodemo, que es un hombre mayor. Se lo está diciendo a usted y a mí hoy, con la edad que usted y yo tenemos y con el tiempo que tengamos de conocer de Dios. Usted y yo necesitamos nacer de nuevo. Porque de lo contrario, por más religión que yo tenga, por más Biblia que yo me sepa, no podré entrar en el reino de Dios. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Versículo 7, no te maravilles de que te dije que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nicodemo le dice: ¿cómo puede hacerse esto? Jesús le dice: ¿tú, un maestro de Israel, y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Oiga, él no estaba entendiendo. Tenía a Jesús al frente. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si les dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Hay gente aquí que Dios le está hablando que hoy tiene que hacer la oración de fe. El Espíritu Santo de Dios hoy te trajo a oír un mensaje diferente. Prepárate, porque no viniste nada más a oír un mensaje. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿De qué te tenía que liberar? ¿Sabe que el Espíritu de Dios me hablaba? La gente cree que Dios se le tiene que revelar a la gente que está en la calle, al indigente, al adicto, a la prostituta, al homosexual. Y el Espíritu de Dios me decía: sí, pero también se te tiene que revelar a ti, al que naciste en una creencia, al que naciste en una religión, al que toda la vida has creído algo, pero no porque lo conoces, solo porque te lo enseñaron. El que cree
versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, salvo de la esclavitud de la religión. El que no cree, vea lo que dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito del Hijo de Dios. Si toda la vida alguien te habló de religión, si toda la vida has sido a cultos evangelísticos, si toda la vida estuviste en una congregación muy bautista, muy pentecostal, no sé, anglicana, hoy es un buen día para nacer de nuevo. Yo sé que el Espíritu de Dios está llamando, moviendo, inquietando. Yo quisiera, perdonen, no quiero tanta gente atrás. ¿Cuántos son de cocina? Chiquillos, no quiero tanta gente ahorita atrás. Dice el versículo 19, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Es que, hermano, cuando nacemos de nuevo, lo primero que hacemos es ser reprendidos. Hay demasiado que cambiar, hay demasiado que dejar, hay demasiado que soltar y la gente no quiere. Yo quiero mantenerme por mi orgullo, por mi ego, por mi machismo, por mi hombría o por mi feminismo, no sé. Bueno, ya gente siempre me dice que el machismo y feminismo no es lo mismo. Y otro día me habla de nuevo, pero no importa lo que usted se sienta. Muy feminista, muy machista. ¿Ese sí puedo? ¿No? ¿Ah? ¿En qué? Feminista, ok, muy feminista. Ah, muy hembrista, muy machista, muy orgulloso, con mucho ego. Hermano, tiene que ser reprendido. Cuando la luz viene, eso tiene que salir, porque dice, el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras tienen que ser manifiestas, son hechas en Dios. Si hay algo que hoy quiero decirte es, vuelve a Cristo, desea la luz, ama más a Cristo que a tu religión. Recuerde lo que Él dijo, a los míos vine y los míos no me recibieron. Jesús no vino a ser famoso, Él vino a liberarte, a salvarte. Él vino a traer arrepentimiento a tu vida. Y hay gente que está entrando hoy en arrepentimiento. Si tú no sueltas el espíritu de religión, no podrás realmente conocer a Dios. Hay gente para la que Cristo solo es una historia, un tiempo, una anécdota, algo inalcanzable, pero no es su Dios. Hay mucha gente ahorita que incluso no solo conoce a gente famosa por el nombre, sino que también permite escucharse esta gente: Marilyn Manson, John Lennon, los Beatles, Lady Gaga, Madonna, Bart Birkeners, Ozzy Osbourne, Miley Cyrus. Gente que canta completamente en contra de Dios. Pero como sos un religioso, no importa hoy estar aquí, adorar un ratito a Dios, irse a la casa a oír lo mismo, aunque no sabes o tal vez no has estudiado que es gente que está en contra de Dios, gente que públicamente habla de que Dios no existe o que no es real, y te gusta esa música. Dice la palabra en el libro de Juan capítulo 6, usted si quiere no lo lea, yo se lo voy a leer, versículo 57. Y es que se lo quiero enseñar para que vea que es real. Dice aquí: como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. Por favor, no se quede en un lugar solo porque sus papás lo hicieron. Por favor, suéltese. Vea, Jesús mismo está diciendo: vuestros padres comieron maná y murieron. Porque es el que come de este pan, era de Él. Es el que come de Jesús, el que come de Cristo. Ese es el que vivirá eternamente. Estas cosas dijo Él en la sinagoga. Y vuelve al 60. Al oírlas,
Muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién puede oír esto? Así que si usted la palabra no le ha gustado mucho y no le ha caído muy bien, hubieron otros que también pensaron igual. Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: esto los ofende. Se sienten ofendidos porque les digo que suelten las tradiciones de sus padres. Se sienten ofendidos. Jesús, se sienten ofendidos porque les digo que no sigan una religión. Se sienten ofendidos. Jesús les dijo: ¿esto los ofende? Pues qué, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Yo quiero que sepa que Jesús sabe lo que usted piensa, lo que usted cree. Él sí lo sabe, yo no, yo soy una ignorante, yo estoy aquí, yo no sé nada. Al final salimos, todos nos abrazamos. Yo voy a seguir creyendo que usted me ama igual. Yo voy a pensar que aquí no pasó nada y usted me va a abrazar bonito, por favor. Pero Él sí sabe lo que usted y yo pensamos. Y dice: pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: porque os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus, ¿qué dice ahí? Discípulos volvieron atrás. Ya no andaban con Jesús. Por eso Jesús no es el que hace hoy la diferencia, es usted. Son sus decisiones. Es si usted va a decidir por Cristo o no. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también? Y Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Hermano, ¿qué tal si usted hoy se suelta de eso? Yo nos, ¿sí me entienden? Nos conmigo, no los, nos con él. Yo nos vi a todos con ese espíritu de religiosidad. Y si hay algo que le he pedido, porque sabe, yo crecí en una iglesia de hueso colorado, donde solo había un tema parejo: depende desde el diablo, los rulos son del diablo, el maquillaje es del diablo, los aretes son del diablo, todo era del diablo. Yo crecí ahí. Voy allá a la Rosa de Sarón, José Luis Madrigal, liberación todos los días parejo y a todas las horas, manifestación tras manifestación. Ahí eran como en fila para manifestarse. Y yo bendigo a todos los pastores que ya no están en esta tierra. Bendigo a la gente que ha creído que ha peleado la buena batalla, como un Gille Ávila que decía del cajón del diablo. Y hoy mucha gente se alcanza a través de ese cajón. ¿Sabe qué era el cajón del diablo? Era la tele. Entonces había un pastor que estaba muy enojado con la tele y entonces predicaba y decía: ese cajón del diablo, alaba lo que él vive. Y hasta el día de hoy las prédicas de él salen en la televisión. Y yo bendigo a gente como ellos, que yo sé que amaron a Cristo, que dieron lo mejor que pudieron, pero que tal vez en algún momento de sus vidas como la mía, el Señor nos quería llevar a otro lugar diferente, porque tenemos que soltar la religión.